Y ahí, entonces, todas estas cuestiones que hablamos, ¿no? Del riesgo de crédito, ya sea tanto a nivel de probabilidades de incumplimiento, de relaciones cuota-ingreso, de distribución de portafolios en sectores y demás. ¿Cómo impacta todo esto en el negocio, finalmente? ¿Cómo impacta en un negocio financiero y cómo impacta en un negocio que no es financiero, pero que en definitiva a veces uno vende y da cierto crédito al cliente sin ser una entidad financiera, ¿no? ¿Cómo impacta esto en los negocios, Ana María? Bueno, digamos que el riesgo de crédito, pues como hablábamos ahorita, pues es la probabilidad de que no nos paguen, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando hablábamos de que el riesgo es un evento que tiene un impacto en mis objetivos, ¿cierto? Cuando a mí no me pagan, yo no tengo cómo cumplir los objetivos que me propuse en ventas, en rentabilidad, en utilidades, ¿cierto? Entonces, siempre el riesgo de crédito le termina pegando a los resultados de la empresa. Ok. Por ahí hay pues digamos que un falso sentir, y es que el riesgo de crédito es problema del área de riesgos. Y eso es mentira. Realmente el riesgo de crédito es algo que está en toda la vida, desde la venta hasta que yo recupero los recursos, y que hay muchas áreas involucradas. Los comerciales deben ser los primeros en tener en cuenta el riesgo de crédito, ¿cierto? Muchas veces ellos simplemente por vender no tienen en cuenta que probablemente ese cliente no te va a pagar. Y vuelvo al ejemplo que te decía ahorita. No podemos pagar la nómina si no tenemos la liquidez. Entonces, de Tal nada cual. nos sirve tener, eh, entiéndeme mal, pero de nada nos sirve vender un montón y tener inflada la contabilidad cuando el Ujú. día de mañana yo no tengo cómo pagar eh, mis obligaciones financieras, la nómina, Ujú. en el caso de que sea pues un producto, entonces la materia prima, ¿cierto? Bueno, Necesitamos la liquidez para poder seguir operando sí. normalmente. Y no Ana, solo afecta al sector sí, financiero, que eso también es es, mentira. ahí iba, porque finalmente el sector financiero, yo siempre digo, bueno, la mercadería es el dinero, ¿ok? Pero para alguien que la mercadería no es el dinero, no comercializa dinero, sino que comercializa un producto, pero tiene que dar alguna facilidad de crédito al comprador para que pueda comprar ¿no? Y que funcione eso dentro del negocio del comprador y demás. Y son empresas que no están familiarizadas con herramientas de generación de crédito, con modelos estadísticos, con herramientas de monitoreo, que después me gustaría hablar del monitoreo, porque bien dijiste vos que finalmente hay todo un ciclo de vida, ¿no? Del crédito. Entonces, para una empresa que la mercadería no es el dinero, esto se le hace mucho más difícil, me imagino, porque no tiene el expertise que tiene una compañía financiera, ¿no? Es ¿Cómo? correcto. Y también muchas veces las compañías del sector real fallan en que, como ellos, digamos que su producto no son los recursos, no es la plata, muchas Mm. veces fallan en el otorgamiento de crédito en términos de tasas, en términos de cuantifiquemos ese riesgo, ¿cierto? Pero vuelvo a lo mismo, siempre vuelvo a lo mismo, de nada te sirve vender si no vas a recuperar esos recursos. Totalmente. Y muchas veces termina incluso la compañía con unas pérdidas asociadas a una mala recuperación de la cartera. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Yo, cuando uno habla a veces de pronto, no sé, riesgo en el negocio de personas, decís, bueno, esto es un tema estadístico, meto modelos, meto procesos, hay herramientas de monitoreo, demás. Cuando uno está en el sector real y quiere dar crédito al comprador, a la empresa comprador y demás, insisto, qué complicado deben ser esos procesos porque al final no cuentan con las herramientas que cuentan las compañías del sistema financiero para poder otorgar crédito y tener todos esos cuidados que una institución financiera tiene, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que ahí falta como algo de cultura, Sí. pero creo que poco a poco hemos empezado a tener más acceso a unas herramientas que nos mejoran ese riesgo de crédito, nos mitigan un poco el riesgo de crédito. Entonces ahora hay herramientas, por ejemplo, para
la persona natural, pues como, no sé, Experian, TransUnion, pues no va a entrar como en marcas, Los buros pero de que crédito, de sí. algo, exacto, de algo te sirve, alguna información tienen ellos sobre la persona a la que yo le voy a vender a crédito, que me pueda dar un indicio inicial, por más que yo no vaya a ser muy profundo, Sí, de qué tan probable es que no me paguen, ¿cierto? totalmente. Y dependiendo de ese scoring o de esa calificación de ese deudor, pues debería ser la tasa que yo le otorgue, deberían ser las condiciones que yo le otorgue, deberían ser las garantías que yo le otorgue. Exacto. Debías tener distintas tasas, distintos niveles de garantía, distintos plazos y distinta exposición de monto dependiendo de ese análisis, ¿no? Completamente. Por eso siempre vuelvo al conocimiento del cliente. Porque Es- una cosa es prestarle 100 pesos a Facundo y otra cosa 100 pesos a Ana María. ¿Cierto? Por ¿Quién más va que a pagar tengamos los mismos mejor? ingresos. Dice, Las mujeres. Ana va a pagar mejor, las mujeres, las mujeres. Pero sí, sí es muy importante, digamos que por más que estas compañías no tengan áreas de riesgos o áreas Mm, de crédito muy grandes, cada vez hay más acceso a la información. Hay exacto. algunas herramientas que ahora ofrecen un scoring, que te pueden dar algunos modelos estadísticos, te pueden ayudar un poco como a aterrizar ese riesgo de crédito. Ok. Hablemos ahora, quería hacerte una pregunta más, que es el monitoreo, ¿no? O sea, ¿cómo monitoreo un crédito? Imagínate que ya pasamos por todo esto, logramos, ¿no? Establecer una política de crédito, un sistema de créditos, lo que sea. Una vez que otorgo el crédito, tengo que monitorearlo, ¿no? Contame un poquito cómo ves esa última parte del proceso que es tan o más importante que el otorgamiento en sí, ¿no? Porque yo otorgo el crédito, tengo parámetros, tengo herramientas, tengo todo y listo. Ahora tengo que cobrar todos los meses. ¿Cómo monitoreo eso? Bueno, antes de entrar en las herramientas de monitoreo, me Sí, gustaría también contarte que en el tema, pues como de la mitigación del riesgo sí, de crédito, también hay temas muy culturales. Ahorita hablábamos un poco del tema de las mujeres, de los mayores, menores, etcétera, pero aquí te quiero contar una experiencia, es que nosotros, pues en la última empresa en la que trabajé, creamos una fintech para llegarle, digamos que a un nivel socioeconómico un poco más bajo, que ok. normalmente no puede acceder al sector financiero y necesita crédito pues para suplir algunas necesidades básicas. Resulta que empezamos a monitorear la cartera y nos empezamos a dar cuenta que el índice de cartera vencida era altísimo. Es decir, Ok. la gente no pagaba. Y empezamos a indagar, pero si les da, tienen con qué, hicimos todo el análisis, no, no Sí. pagaban. Resulta que era una empresa que nosotros habíamos creado como fintech, entonces no tenía pues como un equipo muy grande. Cuando pusimos a una persona a llamar a cobrar, nos dimos Sí. cuenta que había un tema cultural. La gente decía, es que yo no he pagado porque a mí no me han cobrado. Entonces decíamos, pero ¿cómo así? No, pues es que ¿cómo así? Si ustedes no me cobran, yo no les pago. Nos dimos Claro. cuenta de la importancia de los temas culturales y de conocer el cliente, ¿cierto? Esas personas no estaban pagando porque no tuvieran la plata, porque no quisieran pagar. Era Mm, porque pues venían de un nivel socioeconómico donde todavía estaban acostumbrados al cobro. Entonces ahí claro. también es muy importante apoyarse, pues primero conocer el cliente, pero segundo apoyarse en herramientas. Ya hay muchas herramientas en el mercado que te ayudan a hacer la gestión de la cobranza, que en Hay algunas una, partes, perdón, hay una que conozco que se llama Munflo que es muy buena, ¿eh? súper recomendada. Pero sí, digamos que en Latinoamérica todavía la cultura puede tender a la necesidad de cobrar la cartera. En algunos Sí, países no, hoy en Europa no. En Europa la gente sagradamente paga su crédito porque es un tema más cultural, exacto. eh, sin que nadie se lo cobre, ¿cierto? Y lo paga por canales digitales o va al banco, lo que sea. Acá todavía nos falta un poco en esa cultura. Entonces, Total. bueno, ahora sí voy al tema del monitoreo. Entonces, vuelvo siempre como a la vida del crédito, desde el momento en el que yo lo otorgo hasta el momento en el que la persona paga la última cuota, Mm, hay riesgo de crédito, ¿cierto? Y el riesgo de crédito no lo vamos a mitigar al 100%, ujú. siempre va a haber. Sin embargo, hay muchos indicadores, hay muchas metodologías para yo medirlo.
¿Cuál es el que normalmente se usa? El índice de cartera vencida, que es ¿Mm? del total de la cartera, cuánto es lo que está en mora. ¿Mm? Ahí hay también unos modelos estadísticos de pérdida esperada, pero digamos ¿Mm? que eso pues ya es mucho más técnico, ahí sí se ¿Mm? requiere pues un área estadística, un área de gestión de riesgos robusta para tener pues estos modelos. Pero lo más importante realmente es como empezar a entender el comportamiento de la cartera, ¿cierto? Algo que yo también recomiendo mucho es, por ejemplo, el análisis de las cosechas. Las cosechas es, así como su nombre lo dice, en una cosecha, yo cosecho tantos meses, entonces yo otorgo créditos de enero a marzo, por decir algo. Yo monitoreo lo que yo otorgué en esos 3 meses, cómo es su comportamiento, están pagando o no, para tomar decisiones, pues digamos que Totalmente. durante la vida del crédito, Es ¿cierto? sumamente importante porque las empresas que están en crecimiento, sobre todo fintechs, ¿no? Que arrancan de cero y crecen, 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 dicen, no, mira, mi índice de cartera vencida o mi portafolio en riesgo, ¿no? El par, está bien. Sí, claro, cuando analizás las cosechas unas por una y ves las pérdidas de cada una de las cosechas, están bien porque venís en crecimiento y venís poniendo cartera sana arriba de una cartera que se empieza a deteriorar, ¿no? Entonces, es correcto, es muy importante, muy importante. Y otra cosa que a mí también me parece vital para el monitoreo y para mitigar el riesgo de crédito es el tema de las provisiones. Que ahí Ujú. también, sobre todo en las empresas pequeñas, uno ve muchos errores en el tema de No provisionar. provisionan, No las provisionan. empresas, las La provisionan fintechs cuando ya no hay no nada que hacer. provisionan, las fintech no provisionan, las empresas pequeñas, incluso comerciales que otorgan crédito, no provisionan y eso contablemente hay que ponerlo al balance. Claro que sí, ¿Cuánto entonces, espero perder? ¿No? Y sí, en todo caso, si esa pérdida no se produce, se reversa la provisión y listo, pero siempre tiene que haber un porcentaje del portafolio, ¿no? Que uno tiene con cierto nivel de provisión por pérdidas, por crédito. exactamente. Ahí es muy importante hacerle el monitoreo del que hablábamos a la vida del crédito, porque digamos que un cliente, cuando yo le otorgué el crédito, era un cliente A, es decir, probabilidad muy baja de que no me pague, ¿cierto? Pero en la medida en la que empieza a pasar el crédito, yo veo que está pagando tarde, otro mes y paga más tarde, ahora se le acumularon 2 cuotas, tres, y yo digo, venga, esto es una probabilidad, es un indicio de que a mí no me va a pagar, o sea, algo va a pasar con este cliente, algo le está pasando. Sí. Entonces, en ese momento, yo recomiendo 2 cosas. Uno, pues acercarse al cliente. Muchas veces tuvo algo que se le salió de las manos, se quedó sin trabajo, tuvo un tema familiar, algo específico y que el mismo cliente accede a tener como una, digamos que Reestructuración del una crédito, ¿no? reestructuración del crédito está bien, o sea, eso me parece sano para ambas partes, pero adicionalmente yo también tengo que provisionar como empresa, porque es Total. que en la medida en la que se empieza a colgar, pues me está empezando a aumentar el riesgo de crédito y yo no lo puedo dejar hasta el final para meterlo en la contabilidad. Entonces Total. debería ir aumentando la provisión, pues del 1% al 2, al 10, al 20, para que el momento en el que, digamos que ya el cliente no pagó, ya pasaron 5 años, ya lo perseguimos, no pagó, pues esa pérdida no sea tan brusca contablemente, porque ya Totalmente. tuvo, digamos que un proceso de deterioro un poco más sano. Y lo que tú decías es muy cierto. Muchas veces puede ser algo específico y yo deterioro a ese cliente y después él se organizó y pudo, digamos que ponerse al día con su obligación, pues yo reverso la provisión, nada pasó, Totalmente. pero sí es, digamos que una forma de mitigarlo mucho más sana para las compañías y donde normalmente las compañías pequeñas, las fintech, no lo hacen. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, espectacular, Ana. La verdad que linda conversación. No sé si querés contarnos algo más o si no, ¿eh? No, Facu, no, antes muchas gracias por la conversación, súper chévere. A mí realmente me apasionan Da estos para temas. mucho más, ¿eh? Se puede hablar mucho más de cada uno de estos puntos que fuimos mencionando. Uno puede entrar a detalle, hablar de provisiones, hablar de indicadores, hablar de los
procesos de adquisición de clientes, de información, de almacenamiento de información, de modelos, de garantías. Podemos hablar una hora de garantías, ¿no? Sí, es correcto. La idea era simplemente como un brochazo sencillo de Mm, riesgo de crédito, pero realmente uno puede ir tan profundo como quiera. excelente. Muchísimas gracias por la No, conversación, súper gracias. interesante. Gracias a vos, Ana. Gracias a vos. Y nada, esperamos poder visitarte próximamente por Medellín. Estuve por allá en el mes de febrero. Me encanta, me sorprendió mucho la ciudad. Mucho por hacer en Colombia, ¿no? Un país que va para adelante muy fuerte. Y en emprendimiento ni te cuento. Así que nada, ojalá Súper tengamos, bienvenido. sí, posibilidad de vernos o de hablar pronto nuevamente, ¿sí? Bueno, Facu, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ana.